Hoy vamos a conocer el mezclador de video RGB Link Mini Edge. En este video vamos a hacer una revisión general y voy a decirles lo que me encanta de este mezclador. Porque para hablar de un mezclador de video tenemos que tener como referencia la competencia. Es decir, otras marcas que hacen este tipo de mezcladores. Y antes de empezar a hablar les voy a indicar algo que yo veo. Este mezclador tiene características que no tienen los mezcladores de la competencia y eso lo hacen que vayan un paso más allá. Esto también nos habla del estándar que debería haber en la industria de los mezcladores. RGB Link es una marca que va adelantada y lo van a ver con este mezclador. Empezamos con la parte inicial. Si es un mezclador de video, debemos saber cuántas entradas de video tiene este mezclador. Este mezclador cuenta con 4 entradas HDMI que soportan entradas 4K. Fíjense acá en la parte posterior del mezclador van a ver sus 4 conexiones HDMI, pero tiene algo más interesante aún. Tiene una quinta entrada que es por USB, que te permite conectar una cámara USB. Las cámaras más comunes USB son las webcam. Por ejemplo, nosotros la probamos con la Logitech C270, pero también lo probamos con la Insta-X3 y funcionó de manera correcta. Entonces, tenemos un mezclador que no es de 4 entradas solamente, sino son 5 entradas. 4 cámaras entran por HDMI y la quinta cámara entra a través de conexión USB. Esto te da un mundo de posibilidades. Cuando nos vamos al apartado de audio, cuenta con 8 entradas de audio. Eso nos habla que este equipo es sumamente completo. ¿Cómo se encuentran divididas las 8 entradas de audio? Comenzamos con 4 entradas de audio a través de HDMI. Es decir, cada cámara tiene su entrada de audio directamente por el conector HDMI. Además contamos con una entrada de audio estéreo vía USB. Entonces, si la cámara que tú conectas vía USB tiene entrada de audio, por allí también va a registrar audio. Además de eso, en la parte lateral encontramos conexión XLR TS. Esta es una conexión combo que tiene alimentación Phantom Power 48 voltios. Es decir, si yo quisiera hacer este review con un micrófono condensador de alta gama, podría conectarlo directamente aquí y registrar video de alta calidad con audio de alta calidad. Además de eso, contamos con una entrada TS, una entrada de línea y tenemos salida para cornetas TS también y tenemos salida de monitoreo plug 3.5. Otra entrada muy interesante es que esta consola tiene conexión Bluetooth. Es decir, yo puedo entrar con cualquier medio de audio a través de Bluetooth con esta consola. Así estarían compuestas las 8 entradas de audio que tiene la RGB Link Mini Edge. En el apartado de salida no nos quedamos cortos. Identificamos 3 salidas. Empezamos con 2 salidas HDMI que vienen por defecto, una para previo y la otra para programa. Y contamos con una tercera salida que es la USB. La salida es del tipo VC. Entonces yo al conectarla a cualquier computadora, la computadora la reconoce como una webcam. Esta es una característica espectacular porque si no eres un usuario pro, no te complicas la vida, puedes usarla con programas de videoconferencias como Zoom, Google Meet o Microsoft Teams de manera directa, pero si eres alguien pro, puedes usar programas tipo OBS o vMix y llevar esta consola a otro nivel. Como nombré OBS y vMix, yo debo decirte que esta consola puede trabajar sin necesidad de un software. Es decir, ella está diseñada para que yo me llevo esta consola a cualquier lado y puedo salir en vivo de manera directa. Es algo de lo que vamos a hablar más adelante, pero quiero que lo tengan en cuenta. Con esta consola yo no necesito una computadora para hacer transmisiones en vivo. Simplemente necesito una conexión a internet y listo. Conexión a internet, y la conexión a internet no tiene que ser Ethernet obligatoriamente. También puede ser una conexión directamente a través de Tethering. Puedes convertir el internet de tu celular, iPhone o Android directamente a esta consola. Eso es espectacular y es una característica que la diferencia de otras consolas como estas en el mercado. Si ustedes se fijan, aquí encontramos un botón dedicado para salida en vivo. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Si yo tengo conexión a internet en mi consola, yo puedo agregar 4 direcciones RMTP y con solamente darle a este botón ya salí en vivo por las plataformas que yo haya agregado. Es decir, puedo salir en vivo en YouTube, puedo salir en vivo en Facebook,
en Instagram, TikTok o cualquier otra plataforma directamente desde esa consola. Esto es algo maravilloso. Revisando la parte posterior, nos encontramos con dos entradas USB. Estas entradas son configurables. Por defecto, una de estas entradas sirve para conectar directamente un disco duro de hasta 2 terabytes y podemos grabar toda nuestra transmisión en vivo directo en el disco duro. En este momento yo voy a conectar un lector de memorias directamente. También puedes conectar un pendrive o puedes conectar un disco duro. Lo importante es que no sea de más de 2 terabytes y se encuentre en formato FAT. Y voy a empezar a grabar todo lo que estamos transmitiendo acá. Fíjense que seleccioné grabar, el botón se marca en rojo y ya estamos grabando todo lo que está sucediendo dentro de nuestra consola por la salida de programa directamente a este pendrive. Las salidas HDMI que les comenté que eran configurables, las tengo por default en previo y programa, pero esto lo puedo cambiar de manera discrecional. Estas salidas son máximo de 2K. Ahora me quiero enfocar en los aspectos que a mí me encantan de este mezclador de video, consola, mixer, como ustedes quieran llamarlo. Y son aspectos que la hacen muy diferente, que hacen que este equipo se encuentre a la vanguardia en la tecnología. El primer aspecto es muy evidente y se encuentra a la vista de todos. Es esta pantalla de 5.5 pulgadas. En este caso no es touch. En la versión superior, la Mini MX, sí es touch, pero yo me puedo deslizar fácilmente a través de esta pantalla y puedo salir a trabajar, a mezclar video sin necesidad de tener un monitor dedicado al previo, porque esta pantalla de 5.5 pulgadas me permite hacer todo el trabajo directamente desde la consola. Entonces eso lo hace un equipo sumamente portátil y con un diseño realmente inteligente. Otro aspecto es que el tener una pantalla hace que si yo entro al menú puedo hacer cualquier configuración de una manera sencilla. Muchos competidores en este mercado no tienen manera de visualizar las configuraciones. Normalmente las configuraciones se realizan a través de botones y tú no ves en la pantalla cómo está la configuración. Aquí yo puedo entrar a cualquier configuración y estar seguro de lo que estoy seleccionando y tener total confianza que configuré mi equipo de manera correcta, porque lo que configuro lo estoy viendo directamente en la pantalla. Otro aspecto sumamente importante es la ventilación activa. Actualmente yo no compro una cámara de video que no tenga ventilación activa. ¿Por qué? Porque a estas alturas de mi carrera profesional yo no puedo darme el lujo de parar una grabación porque la cámara se encuentra recalentada. Es por esta razón que tampoco puedo permitir que el video mixer que yo utilizo para trabajar se recaliente y yo no tengo espacio para llevar en mi morral de trabajo un ventilador aparte para refrigerar esto. Fíjense que esta consola, si entramos al menú de opciones, nos encontramos que tiene un fan cooler y este fan cooler es capaz de trabajar en 4 velocidades. Si yo sé que voy a trabajar en exteriores y el calor es inclemente, debería colocarlo en nivel 4 y así voy a obtener la máxima refrigeración. Además de eso, el diseño inteligente de la pantalla me muestra a qué temperatura de trabajo se encuentra la consola. En este momento estamos en 41.8 grados centígrados. En otro apartado, las conexiones USB son realmente interesantes porque tengo salida a computadora mediante USB. Además de eso, puedo conectar un disco duro o puedo conectar una webcam. Y uno puede intercambiar las funciones de la salida USB directamente desde el menú. Eso es sumamente interesante. Al utilizar cámaras PTZ puedes hacer presets. Los presets van a ahorrar mucho tiempo en tu día a día. Por ejemplo, yo ahorita tengo una cámara de RGB Link, una cámara PTZ de 20X, acá seteada en la cámara 3. Vamos a colocarla en el previo. Allí tengo la cámara PTZ, yo puedo controlarla aquí directamente desde el joystick, pero me parece que una manera más inteligente de hacerlo es directamente con los presets. Nos vamos al menú 3, el menú PTZ. Al entrar a este menú, yo voy a buscar el HDMI 3 y fíjense que ya yo tengo unos previos y cada preview me va a dar una imagen totalmente distinta. Entonces, aquí tengo 4 previos, cada imagen parece que tuviese
4 cámaras. Esto es realmente interesante. Vámonos aquí al settings y fíjense cómo me lleva directamente a esa configuración que hice. Volvemos acá, estamos en una toma, en un plano más detalle y nos vamos a una toma más abierta. Esto lo haces de manera muy sencilla, en unos simples pasos, y de verdad es realmente genial tener esta opción disponible en la consola. El control PTZ es realmente sencillo, porque si ustedes se fijan acá, todo lo hacemos mediante las direcciones IP que tiene asignada cada una de las cámaras, y tenemos un puerto LAN donde podemos conectar todas las cámaras a la red y controlarlas acá de una manera muy sencilla. Eso quiere decir que yo necesito un controlador aparte para controlar la función PTZ de mis cámaras. Con respecto al audio, hablamos de que tiene 8 entradas y su configuración es poderosa, porque no se quedan simplemente 8 entradas de las cuales no puedo tener control total. Acá, si dejo una pulsación larga en el botón de mute, entramos en el apartado de audio y fíjense cómo en tiempo real yo regulo el volumen y lo veo de manera digital, cuánto estoy dejando que entre de volumen de cada cámara. En este momento abrí el volumen del HDMI 4 y estamos registrando el audio a través del HDMI 4. Igual, de esa manera tenemos todos los controles directamente en la consola y son controles análogos que los vemos expresados de una manera digital. El control de audio es de otro nivel en esta consola y eso te evita llevar otro mixer contigo, y en caso de que vayas a usar un mixer es porque estás grabando un podcast y necesitas más entradas de micrófono. De lo contrario, simplemente usando la entrada XLR combo de esta consola vas a poder hacer grandes cosas. Adicional a esto tenemos un panel de efectos donde tenemos sonidos pregrabados que podemos utilizar en nuestras transmisiones si estás haciendo un programa de televisión o cualquier otro tipo de programa que necesite estos complementos de audio. Volvemos otra vez a la versión de configuración y vemos acá cómo se maneja de una manera sencilla esta consola de RGB Link. Se me olvidaba, en el apartado de audio hay algo que es realmente útil. Fíjense que yo tengo la posibilidad de configurar delay. Tengo acá el micrófono 1, micrófono 2 y yo puedo establecer los milisegundos que tengamos en delay, porque a veces tenemos delay en la entrada de las cámaras. Por ejemplo, la toma cenital de este video la estoy haciendo con un iPhone 14 Pro Max y estoy utilizando el adaptador Lightning y HDMI. Esa toma tiene delay. Imagínense que yo estuviera capturando el audio por otro micrófono y estoy haciendo la toma de video por allí. Yo debo ajustar el delay para que todo vaya en correcta armonía y en correcta sincronía. Como esta consola trabaja por sí sola, no requiere de un computador, la conexión a internet es algo muy importante en ella. Y yo quiero que ustedes vean en el menú cómo nosotros nos podemos ir directamente a las opciones de conectividad y vamos a Network. Y en Network podemos establecer la conexión con LAN si estamos utilizando un hotspot que tenga conexión LAN, o también podemos hacerlo directamente desde nuestros celulares utilizando la función tethering del iPhone o del Android. Esto es realmente importante porque hace que nuestras transmisiones se puedan llevar prácticamente a cualquier lugar. Hay un aspecto que parece tonto, pero es súper útil en la configuración de esta consola. Es la capacidad de colocarla directamente en un trípode. ¿Qué hicieron ellos? Simplemente en la parte posterior de la consola tenemos una entrada de 1/4 y yo puedo conectar esta consola a cualquier trípode y llevármela a prácticamente cualquier lado. La movilidad creo que es un punto fuerte de la consola de RGB Link, y la necesidad de no utilizar computadoras para tus conexiones. Todo lo puedes mantener de una manera sencilla, simple. Las conexiones HDMI son sumamente seguras y fíjense cómo yo integré en este flujo de trabajo cámaras PTZ, la cámara Lumix S5, que es una cámara de otro nivel. También incluí la cámara Zoom Q2N y estoy utilizando el iPhone como otra cámara. Y acabo de hacer un flujo de trabajo con 4 cámaras espectacular. Y a ese mismo flujo yo podía añadirle esta Insta360 directamente por USB. 5 cámaras de transmisión en un solo equipo sin necesidad de utilizar
más que las cámaras, los cables y la consola. Y hay una característica sumamente inteligente de esta consola. Como les dije, esta es una consola stand-alone. Yo puedo irme con esta consola a cualquier lado y hacer la transmisión directamente desde la consola. Pero que nunca pensamos en la alimentación. Las cámaras normalmente se alimentan directamente con su batería, pero las consolas normalmente tienen conexiones de 12 voltios. Qué difícil es tener alimentación de 12 voltios cuando el estándar ya es USB. Y es decir, alimentación de 12 voltios, sí, por carga rápida USB, pero no directamente con un plug. Entonces allí es donde entran estas consolas, que yo con una batería B-Mount de la gente de KF Concept, esta batería es realmente sorprendente y tiene la potencia suficiente para hacer transmisiones por más de 2 horas. Entonces fíjense, aquí tengo mi batería, tengo el cable USB-C a C que trae la RGB Link, voy a conectarlo directamente acá y vamos a darle poder. Ya tengo funcionando mi mezclador de video, alimentándolo con una batería B-Mount. Todos los que trabajamos en esto sabemos que B-Mount es el estándar para alimentar luces y cámaras profesionales, pero también se convierte ahora en el estándar para alimentar este tipo de mezcladoras. El fabricante incluye un adaptador de 40 watts que es de alta calidad para que lo alimentes cuando te encuentres en el estudio, pero cuando sales a la calle, las baterías B-Mount para mí son la mejor opción. Y si no tienes una batería B-Mount, también lo puedes hacer directamente con un power bank que tenga la opción de carga rápida. Sin duda, la consola RGB Link Mini Edge, como se los dije al principio, está marcando un estándar en la industria. Espero que las marcas más famosas de este tipo de equipos se pongan a la vanguardia y nos entreguen ahorita en abril del 2024 en el NAUC Show equipos que estén a la altura de RGB Link. Yo lo que les puedo decir es que en Venezuela ya tenemos las consolas RGB Link y esta marca se adelantó al mercado. Nos trae unas consolas con características realmente sorprendentes, las cuales tienen características de uso que van a otro nivel. Antes de finalizar, quería hablarles de un apartado que vamos a hablar luego en un tutorial más detallado. El apartado del cual vamos a hablar es de las capas. Esta consola me permite trabajar por capas. Tengo la capa A, la capa B. En esas capas puedo seleccionar opciones de Picture in Picture. Además de eso, yo puedo establecer directamente overlay o logos, los cuales voy a grabar directamente en el disco duro o en la memoria USB que esté conectando a la consola. Entonces, imagínense, no solo voy a poder hacer un programa en vivo, sino también voy a poder agregar logos, overlays directamente desde esta consola. Y hay otra opción que aún es más fabulosa. No se las voy a mostrar hoy, se las voy a dejar para el próximo video, así que suscríbanse al canal de Dynamic Tecnología, que es la opción de Chroma Key. Yo puedo hacer un Chroma Key directamente desde esta consola y puedo seleccionar de qué color es el Chroma Key, con qué intensidad lo estoy colocando y todo lo demás. Fíjense todas las opciones de conexión que me está dejando esta consola. Es realmente interesante todas las características que ofrece este mezclador de video RGB Link. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos Dynamic, una tienda ubicada en la capital de Venezuela, la ciudad de Caracas. Nos encontramos en Los Palos Grandes y nuestro objetivo es llevar el contenido de toda Venezuela a otro nivel. Si quieres saber más de este producto y te encuentras en Venezuela, visítanos en nuestra tienda, y si eres de cualquier parte del mundo, síguenos en el canal de YouTube, que todas las semanas publicamos un video con las innovaciones que llegan a nuestra tienda. Somos Dynamic, nos vemos.